Detallito. Y listo. Y voy a empezar por contarles quién soy yo, porque muchas personas no me conocen y los que me conocen igual les cuento. Yo me llamo Natalia, Natalia Hernández, soy correctora certificada, correctora de estilo y ortotipográfica, y también soy editora. Y hace más o menos un año, justo unos días antes de que nos declararan en cuarentena, renuncié a mi trabajo como en publicidad y fundé con una amiga que ya no hace parte de la empresa, pero ambas fundamos Escribo y Publico. Y nuestro objetivo es ayudar a los escritores que sueñan con escribir y publicar su libro, pero que todavía no tienen el conocimiento, no saben cómo hacerlo. En todo este proceso nos hemos encontrado con necesidades, sobre todo las personas que escriben ficción, precisamente de conocer un poquitico más a profundidad, o que quieren escribir ficción, conocer un poquito más a profundidad cómo escribir o cómo crear una historia. Y más o menos hace un par de meses, yo voy a ir mirando al otro lado porque voy a ir dándole a aceptar a las personas que van llegando. Hace un par de meses se me ocurrió como crear unos espacios en los que pudiéramos hablar y en los que los diferentes tipos de personas que siguen a Escribo y Publico conocieran otras perspectivas y tuvieran información que les sirva precisamente para sus procesos, ya sea su proceso de escritura de un libro o sea su proceso de escritura para conocerse, etcétera, etcétera. Entonces hoy, digamos que abro con broche de oro, dígame a mí, abro con tijera de oro con Vero. Vero y yo conocí a Vero porque fui su alumna, pero entonces las voy a dejar que ella se presente, ya muchos la conocen, pero para los que no, pues Vero, contanos quién sos vos, toda la historia y qué haces con el consultorio literario, todo. Bueno, chicos, yo soy Verónica Toro, como ya saben algunos, pero igual sí veo muchas caras nuevas también. Yo soy la fundadora del Consultorio Literario, una academia de escritura creativa. Antes de la pandemia viajaba por todo el país dictando talleres de escritura por todo Colombia. Ahora en la pandemia pues los pasé a virtuales, aunque me dolió, pasé como 3 meses en luto decidiendo si volvía o no a lo virtual, pero bueno. Me encanta poner a la gente a escribir y me encanta que lo hagan por todas las razones, desde que se quieren desahogar hasta que quieren ser escritores premio Nobel de literatura y todo lo intermedio, no tengo ningún problema. También si quieren escribir poesía o si quieren escribir cuentos, o si quieren crear personajes, o si quieren redactar correos más bonitos para el jefe, todo es bienvenido. Pero este espacio me gustó mucho porque se enfocaba en un tema que además he venido estudiando como loca, pues desde que hice la maestría en escritura creativa, pero también ahora porque no lo puedo dejar de estudiar. Qué es la estructura, qué es cómo armar una historia, qué es cómo armar un personaje, cómo se crea un libro. Entonces, por eso me gusta que esta charla esté totalmente centrada en cómo armamos un libro de ficción. Entonces, bienvenidos todos. Gracias. Pero mil gracias. No sé si quieres contar un poquitico para los que no saben cómo funciona el tema de los talleres del consultorio, así como muy por encima, para las personas que no los conocen, porque creo que estaría chévere, no sé, que te puedan buscar para aprender un poquito más. Claro que sí. Bueno, mis talleres de escritura son varios, pero inician casi todos con el taller de escritura creativa. El taller de escritura creativa son 3 horas donde los pongo a soltar el lápiz, a chillar, a aprender un montón de cosas nuevas. Y a partir de ese taller se desenvuelve un universo completo donde hay un reto, hay una clausura, se sigue con el taller de personajes, que además es un universo muy extraño. Aquí veo varios que ya pasaron por él y saben lo que pasa allí. Acabo de lanzar el taller de poesía, que ha resultado una experiencia increíble. Ya vamos casi al finalizar el reto del taller de poesía, entonces también estoy súper contenta. Y bueno, el consultorio literario está constantemente lanzando talleres. Yo también acompaño a escritores en su proceso de creación del libro, los asesoro cuando están empezando, cuando están creando la historia, cuando quieren darle una mirada a unos poemas. Bueno, también estoy siempre pendiente.
Y ya, eso es como Súper, funciona. súper, súper. Listo, bueno, entonces arranquemos. A ver, como les estaba diciendo ahorita, ambas somos editoras literarias y nuestra función, y tanto como editoras como acompañando, digamos que también nuestra función es que las historias lleguen de la mejor manera posible a los lectores, trabajando obviamente en equipo con el escritor, teniendo en mente su objetivo y digamos que procurando potencializar al máximo la historia que los lectores van a leer y el potencial, valga la redundancia, que tiene el escritor. Cuando hablamos de cuáles son esos elementos que nosotros consideramos clave a la hora de escribir un libro de ficción, nos referimos no solamente a, o estamos dejando de lado lo buena que puede ser la historia, ¿cierto? O la idea, porque al final, cuando un escritor cree en su idea, busca la manera de hacerla llegar a las personas a las que les vaya, a las que les pueda interesar y si al escritor le interesa, a muchas personas más les va a interesar. Pero lo que queremos es más buscar como que le haga justicia esa forma de escribirlo, lo que esté escrito, le haga justicia al objetivo que tenga y que atrape a las personas a las que tiene que atrapar. Entonces, por eso vamos a hablar de varios elementos, vamos a ir uno por uno y al final les vamos a poner una diapositiva en la que van a estar enumerados para que le tomen foto y como para que se vayan con la listica súper bien organizada. Listo, entonces vamos a empezar por uno de los puntos que son en todos voy a decir que son muy importantes. Este es súper importante porque nos va a definir cómo nos vamos a comportar o cómo vamos a operar en adelante. Entonces voy a dejar a Vero, que ha estado estudiándolo mucho y que sé que nos puede aportar un montón, hablando específicamente de la estructura de la historia. Entonces, Vero, contanos cómo funciona, cómo crees que se puede plantear, cuáles son tus recomendaciones, etcétera. Bueno, yo les voy a plantear hoy y les voy a dejar a todos una propuesta de estructura para el libro de ficción. Pero quiero que siempre recuerden, que ustedes saben de memoria, que yo siempre lo repito, que me pueden desobedecer. O sea, esto no está escrito en piedra, no es que tengan que seguir exactamente, no. Esta estructura está basada en la mayoría de libros, también de películas, y es una historia, es una estructura que en general funciona. Pero eso no quiere decir que no se vayan a revelar, no puedan hacer todo ustedes al revés. ¿Listo? Esta estructura, que está muy basada en el cine, tiene 3 actos. Les voy a ir contando paso a paso a qué contiene cada acto. Este libro de ficción, o todos los libros de ficción, comienzan con una imagen de apertura. ¿Qué es la imagen de apertura? Es decir, que tenemos al personaje en un universo y vamos a mostrarlo en su universo. Es decir, ¿se acuerdan de Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre. Tenemos a Katniss, que vive en el distrito 12, tienen como hambre, ya tienen que salir a cazar, no hay mucha plata, estamos en el principio, en esas primeras páginas estamos conociendo ese universo. Bueno, estamos en un universo donde hay 12 distritos y esta chica tiene hambre y la familia tiene que cazar para comer. Estamos conociendo. Después de darnos esa entrada a ese universo, vamos con algo que a mí me parece súper interesante, que se llama el mencionar o dejar establecido el tema. Todas las novelas tienen un tema, todas las novelas tienen algo que un protagonista debe entender. Y ese algo se lo tenemos que soplar al lector sin que se dé mucha cuenta al principio. Ustedes quiero que empiecen a revisar en todas las novelas que leen que siempre hay un personaje que le dice al protagonista el tema. Por ejemplo, en Me Before You o Yo antes de ti, creo que es en inglés, en español. Al principio, ¿ustedes se acuerdan de ese libro? Este libro es de esta chica que empieza a salir que empieza a cuidar a un chico que es parapléjico. Al principio de la novela, la hermana le dice, pero ven, ¿tú qué quieres con tu vida? Ahí nos soplaron el tema, porque todo el tema de la novela gira alrededor de, bueno, ¿qué va a hacer esta chica con su propia vida? ¿Qué decisiones tiene que tomar para seguir adelante? Entonces, siempre al principio de la novela hay un personaje que le sopla al lector de qué se trata el tema. Después entramos al setup. El setup es unos momentos o unas escenas
donde estamos conociendo el universo del personaje. Entonces estamos conociendo cómo es su vida diaria, estamos conociendo qué personajes hay en ese universo, estamos conociendo qué líos o qué problemas tiene que resolver. Digamos que estamos conociendo su status quo, cómo es su universo en un día común y corriente. Tenemos este personaje que está en este universo totalmente corriente y de repente hay algo que incluso yo lo trato mucho en el primer taller, que se llama el punto de quiebre o el cataclismo. Es que sucede algo tan grande, que va a romper todo ese universo normal de ese personaje. Tan grande como por ejemplo que a Harry Potter le llega la carta donde le dice que es un mago. ¿What? Él vivía con sus tíos, estaba tranquilo, le llega la carta que dice, aquí todo se fue a la mierda. Ay, sí, como Harry Potter. Bueno, o por ejemplo, en The Fault in Our Stars, bajo la misma estrella, la chica conoce a un chico que tuvo cáncer y no tiene un pie, y lo conoce en el sitio. Es algo que nos va a poner patas arriba ese universo. El patas arriba depende también del tipo de historia. Hay historias más pequeñas que tienen patas arriba menos dramáticos y hay historias más grandes que tienen cataclismos gigantes. ¿Qué pasa? Que este cataclismo o esta historia lleva a que el personaje tenga que tomar una decisión. Digamos, a Frodo se encuentra un anillo, ¿lo llevará o no lo llevará a Mordor? ¿Debería llevarlo o no lo lleva a Mordor? O, por ejemplo, esta chica conoce al chico que no tiene una pierna bajo la misma estrella. ¿Será que sigo saliendo con él? ¿Será que rompo todo mi universo normal para empezar a salir con un chico? ¿O con Harry? ¿Será que me voy de este mundo horrible y me voy a un colegio de magia que suena demasiado bueno para ser verdad? Hay debates que son súper difíciles de tomar, como el de Frodo, ¿será que sí llevo este anillo? O hay debates que son sencillos, como Harry, es como, marica, obvio me voy, o sea, tengo unos tíos horribles, me están ofreciendo un colegio de magia, me largo de aquí. Cuando el personaje toma la decisión, pasamos al segundo acto. En el segundo acto vamos a conocer un montón de nuevos personajes, pero lo más importante es que vamos a empezar con el momento en el que el personaje decide tomar la decisión. Entonces el segundo acto comienza con Harry diciendo me largo. El segundo acto comienza con Katniss de Juegos del Hambre diciendo yo me pongo por mi hermana. Yo no voy a dejar que ella la maten, yo me voy a ir a enfrentar a los Juegos del Hambre. Y entonces empieza, digamos que una etapa donde conocemos a los otros personajes de este universo. Digamos que en el primer mundo teníamos a los personajes normales de ese universo, teníamos a Dudley, por ejemplo, en Harry Potter, a los tíos, y acá vamos a conocer a Ron y a Hermione y a Dumbledore. Entonces estamos conociendo todos los personajes de ese nuevo universo. Hay una etapa que me parece súper bacana, que se llama el Fun and Games, la leí por ahí alguna vez, o como el momento divertido. Y es cuando las decisiones que toma ese personaje nos llevan a ver qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, ¿cuál es el Fun and Games? Los Juegos del Hambre. O sea, cuando ya están ahí metidos y tú tienes que matar a todos y quedarte tú viva. Es cuando entraste. El Fun and Games es cuando Harry Potter entra a Hogwarts. Ese es el Fun and Games. El Fun and Games es, por ejemplo, en Jane Eyre, a los que les gusta Charlotte Brontë, es cuando ella llega a ser la tutora en esta nueva casa y conoce a este tipo que es medio extraño, Mr. Rochester. Entonces, básicamente es la parte casi que más divertida de escribir, cuando vamos a entrar a disfrutar o a estresarnos en ese universo que hemos planteado. ¿Qué pasa? Las cosas van a empezar a salir muy bien o van a empezar a complicarse de a poco. Por ejemplo, volvamos a Harry Potter, que ese es más fácil porque la mayoría ya lo conocen. Todo está muy bien hasta que parece que Voldemort está acá metido en el colegio y parece que está custodiando algo que no sabemos qué es. Ahí empezamos a embalar las cosas y tenemos que empezar a complicar y enredar la pita. Y llega un momento en donde todos esos malos se empiezan a acercar y empiezan a encerrar
a este personaje. Entonces, cuando ya todo parece perdido. Y hay un momento en ese segundo acto, que es el final del segundo acto, que es cuando todo está perdido. Cuando uno dice, ya, esto se fue al carajo, este es el punto más bajo. Hay un reto muy bacano como escritores, y es no tener miedo a de verdad poner mal al personaje, a de verdad llevarlo al punto más bajo, al momento más bajo. Jane Eyre, o si han visto la película, bueno, en Jane Eyre, ella se va a casar con el chico de sus sueños. Ella es una chica huérfana y de repente está al frente y están llegando al altar y alguien les dice, no, tú no te puedes casar con él está casado y tiene a la esposa loca encerrada en el ático. ¿Qué? Y ella va y efectivamente hay una chica loca encerrada en un ático y este tipo nunca le había dicho que estaba casada. Y ella se escapa y casi muere de hambre tirada en un bosque porque este tipo estaba casado. Ese es el punto bajo, es cuando tenemos a ese personaje vuelto nada. Y ahí, en ese momento donde lo tenemos vuelto nada, ese personaje tiene que sacar las fuerzas para entender, tiene que sacar las fuerzas para luchar, para decir, así es como vamos a solucionar las cosas. Tenemos que buscar muy bien cómo hacemos para que ese personaje diga, claro, acá ya lo tengo, para que pasemos al tercer acto. Y en Que el es tercer acto, básicamente, Vero, perdóname que te interrumpa, el dale, momento en el que el protagonista, que es una persona normal, ordinaria, se empieza a convertir en héroe, se empieza a total, convertir o en la heroína de la historia porque tocó fondo y sacó las fuerzas de donde no las tenía para solucionar y salvar el mundo. exacto. Y no solo salvar el mundo, sino incluso salvarse a sí mismo. Sí, salvar el Como mundo. sí, ajá, Sí, entre exacto. comillas. Y entonces ahí ya entramos digamos que al tercer acto, al acto final, donde va a poner en marcha su plan y va a lograr o no va a lograr lo que quería. Hay algo muy importante aquí, y es que es muy diferente lo que el héroe o el protagonista quiere y lo que necesita. Entonces, muchas veces las historias empiezan con algo que el héroe quiere y al final, en este final, nos damos cuenta que el héroe necesita ver a otra cosa diferente. Una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que en el fondo del alma necesita. ¿Qué pasa? Cuando ya llegamos al final y vencemos todos los malos o no los vencemos, como al principio se acuerdan que teníamos pues, la imagen que abre, donde está ese universo, la presentación, terminamos el libro con la imagen final, que es la imagen de ese mismo universo que empezaba, pero ya con los cambios nuevos. Entonces ya Jane Eyre no es una huérfana sola, sino que ya está con su esposo, teniendo hijos y siendo muy feliz. Harry vuelve a sus tíos, porque ya se acabó el año escolar, pero es una persona diferente, es más fuerte, venció al mago más fuerte, más poderoso que hay. Es en resumen, súper, en resumen, en un resumen flash, es básicamente una estructura de ficción. Súper, bueno. Muy flash, pero súper claro, súper claro. Creo que es tener claro cada uno de esos puntos nos lleva a tener claro qué va a pasar y qué vamos a solucionar. Después uno va viendo el cómo, o sea, uno va viendo cómo desarrolla cada uno de los elementos. Entonces, pasando de la estructura, eh, hay un punto que es importante y que es previo a tenerla definida y es algo en lo que muchas veces se encuentran vacíos y donde está el, por decirlo así, como el origen de algunas incoherencias que se encuentran en los libros en el proceso de edición, ¿cierto? Y es en la cronología. La cronología que es diferente a la manera en la que escogemos narrar las historias, que eso ya vamos a pasar a ese punto. Pero la cronología es básicamente hacer un listado de lo que va a pasar año a año. Eso solamente lo vamos a ver nosotros, eso solo lo va a ver el escritor. ¿Qué es lo que va a pasar año a año cuando esta persona
Obviamente no tenemos que empezar desde que nace, pero si su nacimiento es importante, entonces empezar a definir cada uno de los puntos o de los hitos más relevantes de su vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos haciendo el desarrollo de los diferentes puntos que ya Vero nombró en la estructura, de ahí es de donde vamos a sacar información a nivel cronológico, a nivel de historia, de contexto, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante en el momento de que vayamos a escribir o que estemos planeando qué es lo que vamos a escribir. Hagamos un listado para que no omitamos información, para que no haya vacíos dentro de la historia que contemos. Pero no sé si, no sé, no, contarnos más como sobre el tipo de narración, ya hablando que es diferente al tema de la cronología o de la línea de tiempo. Aquí voy a hacer una salvedad y es que decidimos irnos muy profundo en la estructura, que era el primer punto, porque era como muy chévere que lo tuvieran en cuenta y que tuvieran esas bases. Con lo otro ya nos vamos a ir como mucho más por encima para que tengamos tiempo, para que nos hagan preguntas. Listo, entonces, Vero, dale, contanos. Listo, entonces como decía Nati, la cronología es primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, el personaje nació en 1989, se murió en el, todo en orden. Pero resulta que no todas las historias se cuentan en orden. Hay muchas historias que se cuentan en orden, que empiezan en enero y terminan en diciembre, o empiezan en 1989 y terminan en 1992. Muy bien, y eso está muy bien. Historias que son así, por ejemplo, no sé, Cenicienta, Harry Potter, Jane Eyre, como hablábamos de ahí, que empiezan desde el principio y terminan al final. Pero resulta que hay otras maneras de contarlo. Por ejemplo, cuando empezamos desde el final. Entonces empezamos desde el final y nos devolvemos todo hasta el principio. ¿Alguien se ha leído acá Cumbres Borrascosas? En Cumbres Borrascosas tenemos un personaje que le cuentan la historia, entonces está en un presente y se van para atrás y le cuentan toda la historia. Eso funciona perfecto. También, por ejemplo, Rebeca. Rebeca es un libro maravilloso. Si alguien se vio, por Dios, la película de Netflix, bórrela de su cabeza y le hace el libro, que es súper bueno. No, es muy buena la película, pero no le hace honor al libro. Es también perfecta. Empezamos desde el final y nos devolvemos a toda la historia. Podemos empezar en la mitad. En la mitad de la historia nos devolvemos para atrás, llegamos otra vez al donde estamos y seguimos para adelante. Hay un libro muy bueno que funciona así, que se llama La inquilina de Wildfell Hall, que lo escribió Anne Bront. Como pueden ver, yo soy medio fan de los hermanos Bront. Pero es muy bacano porque nos da la oportunidad de irnos a un pasado para explicar cómo es un personaje, quedarnos ahí y después ver cómo se desarrolla. Hay otra que es muy loca y que yo lo he intentado hacer además y me meto en unos líos asquerosos, que son los flashbacks paralelos. Es decir, tenemos un capítulo en el pasado, un capítulo en el presente, un capítulo en el pasado, un capítulo en el presente y vamos ahí contando. Lo que pasa es que esto, para hacerlo bien, hay que tener una estructura y una cronología muy coherente para que ya cuando la desordenemos tenga sentido. Y tenemos una que es súper loca, que es la estructura hacia atrás. ¿Alguien se ha visto la película Memento? Sí, Memento empieza, loca. es súper loca y empieza para atrás. No sé cómo lo harían ustedes si quieren hacer una novela así, pero también se puede hacer, empezar desde el final y ir retrocediendo hasta el principio. Básicamente esas son como las principales. Hay otra que es tomar los puntos de vista de dos personajes e ir haciendo el relato desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista de otro. Esa es otra estructura narrativa que se usa mucho, que también requiere mucho cuidado, porque como el narrador, y ahora vamos a hablar del narrador, pero como el narrador termina siendo casi que en primera persona, puede que no sea en primera persona, puede que sea un omnisciente, pero si es en primera persona, en no ir a delatar algo que esa persona no tendría por qué saber, ¿no? En no ir a contar algo que la persona no tendría por qué saber. Entonces sí, esa es otra forma. Total. Bueno, el otro punto entonces al que vamos después del tipo de narración, después del tipo de narración, sí, son los personajes. Los personajes, hablando desde el punto de vista de la creación de los personajes, pero también de la voz de los personajes, o sea, del registro de cada uno. Voy a volver a decir que esto es muy importante, pero
a mí me ha pasado, y sé que a Vero también, que en el momento de ver un libro, ver una novela de alguien al que de pronto estemos apoyando, se empiezan a ver vacíos de personalidad de los personajes, y ahí me disculpan la redundancia. Habla uno y uno no sabe esa persona cómo es, uno no sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. Normalmente en el libro o en un libro, en una historia, uno no conoce todo el contexto, ni se da a conocer ese contexto de las personas, pero los escritores que son juiciosos con la creación de sus personajes tienen la capacidad de darles la personalidad a través de la voz, pero también se la dan a través de las cosas que hace. Entonces, si una persona actúa de cierta manera ante un estímulo, uno ya sabe que es una persona resentida o que es una persona optimista, y todo eso lo da crear la personalidad de tu personaje, de tus personajes principales. Yo aquí, mi recomendación aquí es no escatimar detalle de nada. Eso es como hacer una hoja de vida. Los que son colombianos saben de qué estoy hablando. Hoja de vida Minerva, que era la hoja de vida de 20 páginas en las que le preguntaban a uno hasta qué había comido la noche anterior. O sea, es tratar de ser lo más detallado posible con los personajes, por lo menos los personajes principales, que yo sepa absolutamente todo sobre su vida, para que cuando a mí se me presente dentro del proceso de escritura, dentro del proceso creativo, una situación, yo sepa cómo ese personaje va a reaccionar, ¿no? Entonces, que yo conozca cuáles son, o sea, lo más importante, lo que yo sí les digo siempre que es impajaritable, pues, es saber por lo menos cuáles son sus miedos, ¿cierto? O cuál es su miedo más grande y cuál es su motivación más grande. O sea, por qué esa persona está en el libro, porque si yo no tengo claro por qué esa persona está en mi historia, pues obviamente me voy a desviar. Pero aquí la recomendación es ser lo más detallados posibles, o sea, conocer dónde nació, si tiene hermanos, si tiene algún defecto físico, cuáles son sus rasgos particulares, cuál es la relación con sus papás, cuál es la relación con sus amigos, cómo le dicen, cuál es su apodo, si es flaco, si es gordo, si es canoso, si es mono, o sea, rubio, porque al final todo esto se convierte en material que nos va a ayudar a hacer la historia mucho más rica. Así no lo describamos, así no lo digamos en el libro. Nosotros lo conocemos lo suficiente como creadores o como dioses de nuestro universo como para saber que esa persona efectivamente en algún momento, en X situación que se presentó, va a actuar de esta manera. Y ahí conecto con un tema que vamos a hablar más tarde, que es el de la coherencia y el de las promesas incumplidas o de las promesas cumplidas, ¿no? Porque solamente tener súper claro cómo esa persona reacciona es lo que no va a dejar a un lector diciendo, pero un momento, esta persona era así, ¿por qué reaccionó de esta manera? O sea, no me lo esperaba, y no porque fuera una sorpresa, sino porque no tiene nada que ver. O sea, si es una persona histérica, ¿por qué va a reaccionar con calma ante una situación difícil sin que haya pasado por una lucha antes? ¿No? Entonces es como muy, muy clave tener al mayor detalle posible. Yo aquí sí les digo, por favor, no, aquí no, en todas les voy a decir lo mismo, perdón, pero en esta es como súper, súper, súper clave que le dediquen el mayor tiempo posible. Vale. Hay algo, Nati, que me gustaría añadir con personajes, y es que también la puntuación influye muchísimo en la creación de los personajes. Cuando estamos teniendo primeras personas en dos personajes, tenemos a dos personajes hablando en primera persona, tengamos en cuenta que cada uno habla diferente, por lo tanto puede que uno tenga más comas, otro tenga más puntos, entonces hay uno que es muy definitivo y siempre tiene frases con puntos, hay otro en cambio que habla y habla porque es latino, no sé, o porque es muy chismosa o lo que sea, y tiene un montón de comas, entonces también la puntuación nos puede ayudar mucho a diferenciar ese tipo de personajes. Sí, de acuerdo, es un súper recurso. Y ahí me haces acordar de un punto
que es clave y que además nos facilita mucho la tarea, los acentos. Cuando yo tengo súper claro que esta persona nació en tal lugar y se crió en este otro y estudió toda su vida acá, yo sé que esta persona tiene un acento específico y eso me puede servir para establecer su voz también, ¿no? Entonces Total. aprovechemos como todos esos recursos para poder definir ese registro y para poder tener personajes fuertes, para poder tener personajes que nos aporten, que nos ayuden a que no necesariamente tengamos que escribir todos los detalles para que quede todo claro, sino que en su manera de actuar ya estamos dejando claridad en lo que está pasando. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la voz del narrador. Vero nos va a contar qué tiene o qué piensa o cuáles son esos elementos muy importantes de la voz del narrador, porque también deberíamos tenerlo en cuenta. Creo que hay una cosa que a mí me voló la cabeza alguna vez y es entender que el narrador no es el autor. Eso es algo súper importante. Es decir, el narrador de la novela que yo escriba no es Verónica. El narrador es un personaje independiente. ¿Cómo habla el narrador? Por ejemplo, el narrador de Cien años de soledad no es García Márquez. García Márquez se pasó años explorando qué tipo de voz quería usar y se acordó de cómo la abuela contaba historias. Entonces la voz del narrador es la voz de la abuela, no es la voz de García Márquez. Y eso es muy bacano. ¿Cuál quiero que sea la voz de esta novela? En las voces también tenemos que tener en cuenta qué tipo de persona está hablando. Si estamos en primera persona, por ejemplo, está hablando la voz del personaje. Entonces el personaje es el que está hablando. Si está en tercera persona y es una cámara que está arriba, ¿qué tan metida es la cámara? Si la cámara puede ver los pensamientos o si no puede ver. Si es un testigo externo que no entiende muy bien qué está pasando, pero está como chismoseando la historia. Hay una novela que nunca me acuerdo cómo se llama, pero toda pasa con el narrador espiando una habitación y puede que él no vea cosas de la habitación. Entonces también es muy bacano pensar quién está narrando esa novela, no solo de qué se trata, sino quién la narra. Sí, que ahí hay algo chévere que estabas nombrando, Vero, y es que en muchos o muchas veces los escritores recurren al narrador en tercera persona omnisciente como primer recurso, ¿cierto? Como el recurso más, voy a poner entre comillas, voy a hacer unas comillas gigantes, fácil, porque sí tiene muchas facilidades, o sea, escoger que sea como un Dios que está contándolo todo me ayuda a que pueda ser un poco más neutro, a que vea todo, entonces pueda contarlo todo, porque yo como personaje, si estoy contando en primera persona, pues no voy a conocer un montón de información, ¿cierto? Pero hacerlo en tercera persona o hacer un narrador omnisciente, lo que va a generar es que yo difícilmente pueda entrar a contar sobre las emociones de los demás, pues las emociones de los personajes, porque yo estoy viéndolo todo desde un punto de vista objetivo, no subjetivo. Entonces, más allá de que sea una buena o mala decisión, es que debemos tenerlo en cuenta y mantenerlo de manera coherente, ¿cierto? No mezclar los tipos de narradores, a no ser que yo tenga a no ser que esa sea mi intención y tenga dentro de mi estructura algo planteado para que mi lector no se pierda, ¿no? Pero el ritmo, Bueno, el ritmo, ese tema es una belleza. bueno, el ritmo es una cosa, sí, muy mágica. Sí. Y que además yo siento que también se descubre mucho cuando estamos editando, no tanto en el proceso de escritura, sino aparece más en el proceso de edición. Y el ritmo se trata de en qué momento queremos que las escenas se detengan y se demoren un poco más y el lector se meta y vea cada detalle y qué escenas no aportan nada y tienen que pasar rápido. Eso es lo que tenemos que lograr hacer. El ritmo está basado en cuánto se describe. Que estamos describiendo un montón y estamos mostrando los gestos y las sombras y no sé qué, estamos yendo lento, que estamos pasando rápido y todo lo estamos contando en un renglón y todo está siendo así, vamos con un ritmo rápido. El asunto es qué tipo de escena estamos escribiendo, qué tipo de libro estamos escribiendo. Si estamos escribiendo el libro de una mamá que pierde a su hijo, no sé, por cualquier cosa,
qué capítulos son más importantes, qué capítulos los debemos tomar más tiempo en describirlos a detalle. El momento en el que muere, el momento del funeral, y qué momentos no aportan nada y se pueden ir rápido, el desayuno, el viaje en carro. Entonces pensar siempre qué momentos valen la pena para escribirlos con calma y pausar, y qué momentos en cambio quiero que la mente del lector esté yendo a 100 por hora. ¿Qué más Sí, añadiría Nati? no, que hay un ejemplo que a mí me parece impresionante y no sé quién se ha leído Temporada de Huracanes. Ve, yo no me lo he leído. No, ese libro de verdad uno no respira, o sea, pero es todo, es vertiginoso, es ta, 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 ta. Y ella, que se llama Fernanda Melchor, escribe muy al estilo Rosa Montero o al estilo Saramago, que no usa signos de puntuación, o sea, pero usa puntos, pero no usa punto y coma, no usa dos puntos. Entonces uno lo lee y se ahoga. Y todo el libro es igual, pero el libro es sobre un asesinato, es sobre descubrir qué hay alrededor de ese asesinato. Entonces, es tomar esa decisión de cuál es el ritmo, de cómo lo manejo, si lo manejo igual en todo el libro o si lo manejo diferente, dependiendo de lo que estaba exponiendo ahorita Vero, dependiendo de las escenas o de los momentos en la historia. Es algo que también es importante hacerlo intencionalmente. En el proceso se irá viendo. El proceso creativo es como una canalización, eso va llegando y uno ni sabe cómo. Y efectivamente en el punto de la edición, hablando del trabajo del editor, inclusive de la autoedición, antes de enviar al editor, es donde más se va a notar, es donde más lo van a notar. Bueno, ahora quiero pasar a hablar de un tema que ya había tocado un poquito antes y que es el penúltimo, pero no quiere decir que sea el menos, que no sea muy importante, pero conecta todo y es la coherencia y el cumplimiento de promesas, ¿cierto? El cumplimiento de promesas me encanta, ese tema es súper importante y casi no se habla. Casi no se habla de él y yo creo que es lo que hace que un lector quede satisfecho o no con la historia, ¿cierto? Porque al final, bueno, voy a empezar como desde el principio. Los dos están de la mano porque los dos le aportan a la coherencia del libro. Entonces, cuando estamos hablando de coherencia, estamos hablando de que esperamos que lo que que lo que va a pasar responda al contexto que se tiene, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una novela o de una novela que está pasando en 1940, mi protagonista no tiene por qué recibir un mensaje de texto, a no ser que ese sea el universo que yo haya creado, pero eso es un tema intencionalmente establecido. Y de ese tipo de errores está lleno todo, están llenos las historias, está lleno el cine en muchos casos, están lleno todo lo que se cuenta. ¿Por qué? Porque mi contexto, mi universo, tiene que estar respaldado por los hechos que yo creo, por los hechos que defino. Por eso la línea de tiempo es tan importante, porque es muy fácil, digamos que muy fácil, entre comillas, el ejemplo que estoy poniendo, o sea, 1940 celulares, nada que ver, pero cuando estamos hablando de una línea de tiempo que es más compleja, que empezó en una época actual, pero que se fue para atrás, o que empezó hoy y se fue para 50 años más adelante, ahí es donde van a empezar a ver inconsistencias, ¿no? Entonces, es un tema que también hay que cuidar mucho. ¿Y por qué lo conecto con el cumplimiento de promesas? Porque, otra vez, es lo que le aporta también esa sensación de que lo que estoy viendo es, o lo que estoy leyendo es coherente con lo que me contaron y que además me satisface. Si yo al principio, voy a hablar de promesas grandes, porque hay promesas que también son pequeñas. Si yo al principio le digo a mi lector que yo en el camino le voy respondiendo una pregunta existencial que el personaje principal se hizo principal al principio, lo tengo que hacer. Y muchas veces en el proceso de escritura, todo eso se va olvidando porque nos vamos enredando en la historia y vamos dejando todas esas promesas atrás. Acá estoy hablando de algo muy importante, estoy hablando de una pregunta existencial, pero hay cosas tan simples como recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por el papá
y en ese momento quedó friqueado y entró en una, no sé, en una crisis de ansiedad, y eso le detonó un montón de cosas. Pero ¿qué pasó después de eso? O sea, que esa llamada o ese mensaje de texto va a quedar ahí, o ese mensaje de texto va a tener un desarrollo al final. Todas esas son cosas que nosotros debemos mirar, qué es lo que le estamos dejando abierto al lector, para que el lector de verdad sienta que que sus respuestas o sus necesidades fueron satisfechas dentro del libro. A no ser que yo vaya a crear una serie, ¿cierto? Y yo vaya a dejar cosas abiertas porque quiero seguir explorando más adelante, pero eso se tiene que dejar supremamente planteado para que no parezca que es una promesa no cumplida. Entonces yo debo dejar planteado que esa promesa, hay que mirar creativamente cómo se hace, se va a resolver en otro momento. ¿Cómo? A través de algo que cuente el personaje principal o lo que sea. No sé si no estoy siendo clara, no sé, Vero, si de pronto quieres añadir algo más de ese punto. Yo creo que es que uno de los artes de contar historias es atar caos. Yo dejo algo Exactamente. suelto acá y lo ato por acá. Si yo pongo, esa es una regla básica de la escritura creativa, si yo en la escena 1 pongo un arma en el closet, algo va a pasar con esa arma en algún capítulo. No me gastes tiempo contándome tan detalladamente que dejaste un arma tirada y si esa arma no va a aparecer después. Eso me acuerdo que estuve revisando un texto de una alumna que no está aquí, entonces perdón por hablar de ti. Bueno, que tenía un texto donde ella contaba que cuando la guerrilla se metió a su finca, en la época en la que la guerrilla se metía a las fincas, ya tenía una piscina muy chévere. Y la piscina la armaban y la desarmaban y la armaban y la desarmaban, y era una piscina súper bacana. Y entonces la guerrilla se metió a la casa y fue horrible. Y nunca me volvió a mencionar la piscina. Mm. Yo me quedé pensando, te me pasaste un montón de tiempo contándome que armabas la piscina, que la llenaban de agua, que era maravilloso, que no sé qué. Ay, por Dios, cuéntame si la guerrilla se llevó la piscina o si enterraron a alguien debajo de la piscina y lo hallaron años después. Todo en lo que gastemos tiempo describiendo tiene que aparecer después. Por eso la vida real a veces es tan difícil de narrar, porque en la vida real pasan cosas y después no conectan con nada. En la ficción siempre todo ata con algo. Exacto, exactamente. Bueno, Vero, y para cerrar los puntos, hablemos de la verosimilitud, que está un poquitico también conectada con el tema de la coherencia. Uh-huh. Bueno, básicamente para mí la verosimilitud es ser coherente con el universo en el que estamos. Que realmente yo lo veo muy atado a lo que tú explicaste ahorita. Me quedé dudando ya cuál era la diferencia. Pero si nosotros estamos narrando una historia en un mundo musulmán donde todo el mundo se cubre el pelo, por Dios que no veamos a una chica peinándose afuera en la calle, a no ser de que quiera que la lleven a la cárcel. Si nosotros estamos en un universo donde hay una pandemia, pues por favor, y que todos los personajes tengan tapabocas, a no ser de que queramos hablar de algo así. Pero siempre mantengamos la coherencia económica, la coherencia social, la coherencia religiosa. Todos nuestros personajes hacen parte de un universo. Yo se los decía mucho al final del taller de escritura. Y ese universo tiene ciertas reglas, el personaje las tiene que cumplir, incluso en las historias de fantasía. Si en Harry Potter, bueno, siempre digo muchos ejemplos de Harry Potter, en Harry Potter no se puede aparecer dentro del colegio, porque lo dijimos al principio de la novela, pues no se puede aparecer dentro del colegio después, a no ser de que algo se mueva, algo pase y alguna cosa hagamos para que después se pueda. Pero siempre mantengamos la coherencia en las reglas que tenemos del universo. De acuerdo. Bueno, entonces les voy a poner aquí les voy a compartir una slide o una diapositiva con la presentación. Denme un segundo, por favor. Una diapositiva, la presentación no, como con el listado de esos elementos de los que acabamos de hablar. Y aprovechemos, Vero, ¿Lo están viendo ahí? Sí, yo sí lo veo perfecto. Sí, Tengan perfecto. en cuenta, chicos, que esto es básicamente novela versión flash. Sí, Yo vi esto en 2 años de maestría y sí, sí, eso sí. que... Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
De Entonces, acuerdo. pero esto es básicamente un esbozo de lo que uno tiene que pensar cuando está creando una novela. De acuerdo. Entonces, aprovechemos, lo voy a dejar ahí, pero aprovechemos para que si alguien tiene una pregunta, tenemos unos minuticos para responderla. Recibimos preguntas. Pues la recibimos. Yo no sé si estoy viendo acá cómo verlas, denme un segundo. Si quiere alguien, yo no estoy viendo Aquí hay dos. no estoy viendo el panel, pero entonces si quieren se pueden desmutear. Yo Y, quisiera hacer una pregunta. Dale, André. hola. Hola. Tengo una historia en mente hace mucho tiempo que me apasiona mucho, que quiero contar. ¿Cómo saber que a más de 2, 3 gatos les va a interesar mi historia? ¿Cómo puedo saber eso? Nativa, Mira, ¿estuvo yo? si quieres yo le Dale. respondo y después le respondes tú. Dale. Mira, normalmente un libro se debe pensar como si fuera un proyecto, como si fuera un producto que yo voy a vender. No vamos a hablar de ventas acá, estamos hablando de creatividad, pero yo siempre estoy pensando en quién va a ser esa persona a la que yo le voy a llegar. Mi creencia profunda es que si tú estás lo suficientemente interesada y apasionada por el tema, vas a encontrar a quién interesar en él, ¿cierto? Por eso es tan relevante que en el momento en el que nosotros vayamos a escribir un libro, sepamos claramente a quién va dirigido y que cuando lo vayamos a lanzar o lo vayamos a publicar, tengamos ese usuario, pues ese usuario no, esa audiencia o ese lector en la cabeza. Siempre, si algo está bien escrito, si el escritor cree en él, si el lector está apasionado por él, si cree en su idea, siempre va a haber alguien o alguienes a los que les va a interesar su historia. Siempre. Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos cuando somos autores nuevos, nos desesperamos pues porque no tenemos masa crítica que nos conozca, ¿no? Entonces también hay que hacer el trabajo de promover nuestro propio trabajo, pero tenemos que empezar por creer en él. Esa es mi percepción y así trabajo yo también los planes de mercadeo con los autores. No sé, Vero, ¿tú qué quieres decir? No, estoy totalmente de acuerdo. Hay una cosa que me parece súper bacana y lo vi por ahí a un escritor y decía que estaba cansado que le preguntaran uno cómo hacía, uno cómo hacía, uno cómo hacía. Primero escriba el libro y después nos preocupamos por el resto de cosas. Pero no nos detengamos en ese montón de preguntas si no estamos terminando. Si ya tienes el manuscrito listo, ya sí hagamos esa pregunta. Bueno, ahora sí, ¿a quién se lo vamos a vender? Pero primero, Exactamente. siéntate a escribirlo, todo. Exacto. Completico, por favor. Después miras el resto, eso ya es otra papa que hay que pelar, pero pelemos primero la papa más importante, que es Acá tener el libro veo escrito. una pregunta de Selene que dice, con el que se perdió con el cumplimiento de promesas. Básicamente tú lees un libro porque te promete algo. Tú leíste Juegos del Hambre porque te prometió que iba a haber un concurso donde la gente se mataba, todos se mataban y solo uno sobrevivía. Por Dios, si llegas y se acabó y nunca llegaron al concurso o no pasó o lo cancelan, tú quedas como, ¿qué pasó? Básicamente, tú siempre que compras un libro, lo estás comprando porque te va a cumplir una promesa. Tú compras Harry Potter porque tú quieres vivir lo que vive un mago. Pues por favor, veamos cómo vive un mago. Esas son básicamente las promesas. Exacto, es atar esos cabos que voy dejando, que voy sembrando, o esas dudas que voy sembrando, irlas respondiendo en el momento en el que debo responderlas. ¿Cuál es mi recomendación en ese caso? En el momento en el que cuando estemos escribiendo, si nos brinca como esto no se me puede olvidar, esto lo tengo que resolver más adelante, cojamos otro papel, un papelito afuera y escribamos cuál Por es esa Dios. promesa. ¿Cuál es esa promesa? Eso es algún recurso que yo uso en el momento de editar. Es como, esto me parece importante saberlo y lo anoto a un ladito. Entonces, ese puede ser algo que es súper fácil, la técnica del papel y el lápiz, pero nos va a ayudar después a acordarnos. Nati, me gusta mucho esta pregunta de Agatha. Todo el mundo sabe que los libros tienen finales felices, pero si por una vez esto fuera diferente, si en el libro terminara con la muerte protagonista de los personajes, eso es súper bacano. Y no, un libro no tiene que tener un final feliz. Un libro puede tener el final que a ti te dé la puerca gana que tenga.
pero tienes que tener algo consciente. Hay ciertos géneros literarios de los que el lector espera algo. Por ejemplo, en las novelas rosa o en las novelas de amor, el lector casi siempre está esperando que terminen juntos los personajes. Es como una promesa más o menos tácita. Uno está comprando el libro para que terminen juntos. Entonces, hay ciertos géneros literarios, ciertos tipos de libros que el lector compra porque está esperando cierto tipo de cosas. Pero la literatura es demasiado grande y tú puedes hacer lo que te dé la puerca gana. No tienen que terminar un libro feliz, pueden morirse todos, pero que mantenga la coherencia y que sí cuadre con las promesas que tú hiciste al principio. Y no sería muy malo para el público. Si lo haces bien, sería muy interesante. Exacto, creo que si bien los géneros literarios están establecidos y hemos ido entrando en esas casillas, siempre falta quien lo rete, o sea, siempre es necesario que alguien lo rete. Uno puede escribir una novela romántica, si entrega mucho romance y mucha felicidad y mucho conflicto entre los protagonistas, pero mucha tensión y si al final, si el final no fue como se esperaba en ese género, pues habrá personas a las que no les guste el final y otras a las que sí. Entonces, también creo que tenemos que dejar de casarnos un poquito con lo que espera la gente y mirar nosotros qué esperamos y asegurarnos de que lo que estamos entregando lo estamos entregando con absoluta, digamos que intención y calidad, ¿no? Asegurarnos de que estamos dándole la calidad suficiente o necesaria al lector, independientemente de creativamente cómo nos vayamos. Genial. Por aquí veo a Laura que dice, ¿ustedes qué piensan de hacer un libro de ficción para un propósito espiritual? Pues mira, eso tiene sus públicos. Yo, por ejemplo, no soy una lectora de ese tipo de libros porque siento que a veces la literatura no está ahí para dar lecciones. La literatura es arte y la literatura está para crear y para mover universos, pero tiene su público y hay mucha gente que está leyendo buscando un propósito espiritual. Entonces, no me parece nada malo. Otra cosa muy bacana también es que la narración de historias es buenísima para enseñar. Entonces, tienes pues buenísima, me refiero a que el lector te capta muy fácil la idea. Entonces, si tú quieres enseñar a través de un libro de ficción, no hay ningún problema, lo puedes hacer, tiene su público. Sí, yo creo que es completamente válido. Hay personas para todo, otra vez. Siempre vamos a necesitar quien rete la forma en la que estamos haciendo las cosas. Yo creo que a mí sí me gustan ese tipo de libros. Ya a mí me Yo gusta estaba leer de pensando como en La todo. cabaña, como en El secreto. Sí, sí, pues son libros que tienen ese Incluso enfoque. Pablo Coelho también iría por ahí. Exactamente. A mí sí me gustan ese tipo de libros, creo que es una forma muy chévere de hablar de temas que, que, que pueden acercarse más a la gente si lo estás contando a partir de una historia. Obviamente, cuando uno escribe no ficción, también está usando el storytelling de alguna manera. Pero si los puedes plasmar con una historia de ficción, pues perfecto. No hay forma buena o mala de hacerlo, la verdad. Andrés está diciendo que si puede abrir el micrófono, claro que sí, dale. Sí, Abril. hola. Hola. Tengo, con la creación de la voz de los personajes, la voz puede estar definida por el género, el gentilicio, el ambiente donde se desarrolló esa persona. ¿Qué tipo de recursos utilizan ustedes como escritores para alimentarse cuando les falta información acerca de un personaje que quieren crear con una voz específica? Por ejemplo, ¿en qué se apoyan? ¿Dónde conseguir información? Para darte un ejemplo, yo en una oportunidad estaba escribiendo un personaje y por el hecho de no manejar la terminología paisa, no lo hice, sino lo hice como venezolano, porque es la que manejo. Pero todos mis personajes no pueden ser venezolanos, porque es fácil, ¿no? Entonces, esa... Yo Mira, creo que para se ese van un ejemplo, dale, Vero, dale. no, dale, Vero, dale, después yo te... Yo creo que a mí se me ocurren un montón de cosas no políticamente correctas, pero espiar gente, ponerte a conversar con alguien, escribirlo en el paisa que tú creas y después poner un paisa que lo revise para ver si funciona.
irte a perseguir gente, mirar películas o libros o cosas que tengan este estilo, pero sí es un trabajo duro, duro, pero creo que es investigar, es perseguir, es revisar un montón. Sí, yo iba justo a ese punto. Yo creo que en ese ejemplo que das específicamente, la pregunta a un amigo es la respuesta. O sea, sí, el hecho de echar mano de recursos como películas, series, libros, stalkear gente en redes sociales, etcétera, porque uno al final, si tenés al paisa en tu cabeza, es porque tenés un referente, ¿cierto? Entonces es como irte a ese referente, buscarlo, pero siempre buscar a una persona que te pueda ayudar a revisarlo después. Porque, otra vez, debe ser creíble, debe tener verosimilitud. Correcto. Total. Súper, bueno. Bueno, por acá Viviana, ¿qué nos recomiendan para empezar? Un libro digital y descargable con una hojita. Para empezar, Vivi, no entiendo del todo tu pregunta, si la puedes Sí, volver a mandar. Para publicar. Dime, sí, Vivi. si uno nunca ha publicado nada, pero le gusta escribir, pero tiene la historia que quiere, sabe cuál es el cuento que quiere contar y no sabe por dónde empezar, ¿ustedes qué nos recomiendan? Hacer un libro en versión digital y que sea como descargable. Y que la gente, no sé, ponga su correo electrónico, whatever, y ahí vas creando como también como tu tipo de comunidad y la gente lo descarga y te lee y más adelante ahí sí pues publicas realmente tu libro como es, pero ya tienes como un nicho, una comunidad cautiva a la que le puedas llegar o cómo recomiendan ustedes ese primer ejercicio cuando uno apenas va a empezar en esta dinámica. Bueno, primero termina el libro. Me quedé Es así. uno. Está bien. Segundo, la idea es que decidas por dónde te vas a ir, si por el medio tradicional o por la autopublicación. Yo creo que es importante decirlo, no sé si Nati está de acuerdo conmigo, pero ambos son momentos, hay cosas totalmente diferentes. Para el tradicional deberías empezar a enviarlo a editoriales, deberías empezar a enviarlo a concursos, mirar si hay estímulos del Estado, mirar editoriales cuando tengan abiertas las convocatorias. En cambio, si lo quieres publicar tú misma, Nati te cuenta todo. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo, pero creo que ninguno se debería descartar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera ¿dónde está tu necesidad? Vamos a suponer que ya estás escribiendo el libro y tienes una línea de tiempo, estoy hablando de un cronograma establecido en el que sabes que estás trabajando y vas a tener tu libro listo en X fecha, ¿cierto? Obviamente hay que tener claro para dónde vas. Hay que tener claro qué de bueno tiene una opción y qué de bueno tiene otra opción y qué de bueno tiene otra. Conocer cuáles son las opciones. Si lo que quieres es, si puedes mandar el libro a un concurso o si lo que quieres es mandarlo a una editorial o si puedes acceder a la opción de coedición o si definitivamente quieres autopublicar porque no quieres depender de un tercero para poder publicar tu libro, ¿cierto? Entonces todo va a depender de tus objetivos. La recomendación, uno es escribe el libro, sigue escritores, sigue personas que manejan su propio marketing como escritores. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver esas personas cómo funcionan, cómo operan desde el punto de vista de la plataforma de autor, cómo se promueven ellos como autores, cómo trabajan su imagen, su libro, cómo lo comunican. Sigue a esas personas que te pueden ayudar digamos que para hacer inspiración. Y bueno, Vero, yo creo que estamos, no sé si haya otra pregunta por acá que podamos responder muy rápido. Sí, si quieres vamos a responder dos más y yo creo que ya nos toca despedirnos. Sí. Acá Mariana me hace una pregunta que está una nota y no tengo la respuesta. Y que creo que incluso me quiero sentar a investigar esta respuesta. En un libro de cuentos tendría necesariamente que ser todos de un mismo género. Yo creo que no, pues yo creo que se puede hacer todo en la vida. Yo creo que los libros de cuentos siempre tienen como un tema que los sigue o siempre tienen un estilo que los guía, pero no sé si necesariamente el mismo género. ¿Tú qué dices, Nati?
Está Yo interesante. creería, sí. Pues es que lo que diga la verdad es sin conocimiento y es un tema y es una respuesta netamente intuitiva. Yo creería que no. Creería que otra vez todo va a depender de cuál sea mi objetivo, de qué es lo que, de a quién quiero llegar. O sea, Pero a voy quién quiero a, llegar también ata mucho a cómo escribimos. Mm, sí, pero Ari, déjanos sí, tu correo. no, sí, no, no, Y, no, no sé, pero la está verdad es que sí buenísimo, está buenísima, sí, buenísima esa cuestión. hay que pegarle una profundizada más Yo estoy porque pensando que yo los libros de cuentos que he leído siempre están atados como a un mismo estilo. Puede que a hayan un un tema. poco más de suspenso y otros un poco más de realidad o lo que sea, pero siempre hay como o siempre digamos que son más atados al amor o son más de género literario, o, pero no sé si exactamente tendrían que ser así. Pero mira que hay unos que ¿Puedo están intervenir? atados a un tema. Hola, ¿Puedo dale, interrumpir? dale. Sí, Dale, No, dale. sí, quisiera Susan. darles mi opinión y de pronto mi retroalimentación porque yo tengo libros de cuentos. Dale. Yo Perfecto. pienso que mientras el género no importaría, tú podrías manejar diferentes géneros dentro de un mismo texto, digamos, dentro de la misma obra, mientras mantengas la audiencia, porque si vas a incluir diferentes audiencias, ¿cómo vas a promover? ¿Dónde lo vas a promover? Entonces, la mitad del libro sirve para uno y la mitad para otro, ¿no? Pero si yo soy un lector que disfruto de cuentos que tengan un poquito de LGBT, que tengan misterio, que tengan tradiciones, que tengan cosas románticas y poesía, pues yo me compro el libro porque pues soy un lector abierto, pero pues no incorporaría géneros que sean demasiado opuestos, de manera que pues tu lector no conviva dentro de la misma persona. Sí, tienes todo el De sentido. Pues acuerdo. una mezcla de un cuento infantil con un cuento erótico y después con Exacto. sí tendría O complejo en algo relación a religioso la o algo así. audiencia, sí, y Ujú. después algo, sí, sí, tiene todo el Sí, sentido. sí, yo también creo que ahí es importante saber cuál es el tema principal, porque muchas veces podemos llegar a un lector o a una audiencia por un tema específico y mezclar tipos. No sé, no tengo tanta experiencia con cuentos, Susana tiene mucha más experiencia, pero creería que esa también es una forma como de encontrar un punto común, ¿no? Como no sé, si alguien está interesado en un tema específico que voy a hablar de parapsicología, entonces podría contar cosas en géneros diferentes, no sé, pero sí está bien, bien específica y especializada la pregunta, Mariana. Bueno, por acá vamos a abrir una preguntita más. Me pregunta Alex, muchos libros de ficción y fantasía como mucho El camino del héroe de Joseph Campbell. Hay muchas formas que recomienda, algunas que recomiende para romper un poco ese esquema y tratar de eso aportar algo diferente. Yo creo que hay una cosa muy bacana que a mí me recomendó una vez, bueno, fue una conferencia de Robert McKee, que es un experto en guión de cine, y él va mucho por el camino del héroe. Pero era muy bacano porque él decía, estudiate la estructura del camino del héroe y las estructuras que te den la gana, todas, pero después olvídate de ellas. Uh-huh. O sea, estúdialas y entiéndelas y míralas en los libros y ya después siéntate tú a crear lo tuyo. No vayas como paso por paso porque te vas a enloquecer un poco, pero sí es bueno conocerlas y sí es bueno dejar que te aporten un poco. Eso te iba a decir, o sea, al final dan recursos. Puede que no necesariamente haya que seguirla, pero sí está chévere conocer cuáles son esos recursos. En el momento en el que yo ya conozco técnicamente cómo funciona, pues tengo toda la capacidad para romperlo. Pero si no lo Exacto, conozco, ¿qué voy a romper? ¿No? exacto. Bueno, yo creo que Listo. hasta acá llegamos, chicos, fue un gusto tenerlos por aquí. Yo estoy como @el consultorio literario, si necesitan algo, si quieren hacer los talleres, que por cierto tengo 3 cupos para un taller de la próxima semana, por si alguien está interesado me puede escribir. Y el resto quedan súper bienvenidos a todo lo demás. Y Nati, muchísimas gracias por esta invitación. Vero, mil gracias, gracias por haber sacado el ratico, gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros, aprendí mucho, gracias a todos por estar acá, estoy impresionada por la respuesta también, no esperaba tanto. Yo estoy como @escribipublico,
y nada, cualquier duda que tengan, dudas específicas sobre su proceso de autopublicación, de publicación o lo que sea, me escriben por ahí y yo les ayudo a responderla o por lo menos les doy una guía. Y les quería contar que dentro de un mes voy a tener este mismo espacio, pero con Gabriela Cordero de WeMammals, que es una empresa que, o su organización o su marca, se dedica a específicamente la importancia de escribir para manejar o para gestionar la salud mental y las emociones. Y ese es un tema que para muchas personas es muy interesante, puede que no necesariamente desde el punto de vista técnico como escritores aporte mucho, pero creo que hay, desde el punto de vista humano y a este nivel también tenemos como otras necesidades de conocer otras cosas y ella es experta en el funcionamiento del cerebro mamífero de los humanos, entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema. Ya les estaré contando pues a través de Escribo y Publico cómo va a funcionar. Muchas gracias a todos nuevamente. Espero que todo esto que les compartimos les haya servido. Les voy a mandar un correo esta semana con algunos recursos que tengo disponibles o que tenemos disponibles para que miren y se informen sobre el proceso de escritura, el proceso de publicación, etcétera, y tengan más información para que se atrevan a escribir las personas que quieren hacerlo. Y muchas gracias. Chao chicos, un gusto tenerlos Gracias. Que estén bien, Gracias. chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. a ustedes. Gracias. Chao. Gracias, Muchas Vero. gracias. Chao. Chao chicos. Bye.